Hola hermanos, muy buenas noches a todos. Estoy grabando el video de día, pero el culto va a ser anoche, entonces buenas noches. Estoy muy contenta y muy privilegiada, es un honor estar acá compartiendo la palabra del Señor y también nerviosa. Yo siempre escucho que dicen que es raro estar mirando a la pantalla y no haber nadie del otro lado. Pero bueno, esperemos que pronto podemos estar juntos otra vez, reuniéndonos en el templo. El día de hoy quisiera compartir un poco respecto a la historia de uno de los reyes de Israel, un rey muy joven que aún en las circunstancias donde encontraba el pueblo en el templo donde estaba reinando, él supo hacer la voluntad del Señor y supo mantenerse firme en el propósito de Dios para su vida. Y ese rey era el rey Josías. Quisiera que hablamos nuestras Biblias en 2 Crónicas 34. 2 Crónicas 34, verso 1. Voy a estar usando la NTV. ¿Qué dice? Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Josías tenía apenas 8 años, era prácticamente una criatura cuando ascendió al poder y heredó un reino, un pueblo que estaba totalmente vuelto a la idolatría, un pueblo que estaba totalmente inmerso en una vida de pecado, que hacía lo que quería, que no servían más al Señor, cada uno vivía su vida, un pueblo totalmente rebelde que se había olvidado de su Dios. Y Josías entonces a los 8 años asciende al trono y hereda el pueblo en esa situación, digamos. Y dice, empieza el segundo versículo del capítulo, ya dijo, hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David, no se apartó de lo que era correcto. Para que entendamos un poco el contexto que se encontraba Josías, tenemos que volver un poco al capítulo 33, donde cuenta la historia de su abuelo y de su papá, que fueron reyes antes de Josías, antes que él estuviera reinando. 2 Crónicas 33, el verso 1, cuenta la historia de su abuelo, Manasés, el rey Manasés. Y dice, Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas, que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Construyó altares para las imágenes de Baal y levantó postes dedicados a la diosa Asera. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor. O sea, como si ya no fuera suficiente todo lo que estamos leyendo, Manasés construyó altares dentro del templo del Señor para Baal y para Asera. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar donde el cual el Señor había dicho, mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos de ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego, en el valle de Ben Hinnom. Practicó la hechicería, la adivinación y la brujería, y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del Señor, y con eso provocó su enojo. O sea, Manasés, todo lo que se podía haber hecho de malo, lo hizo Manasés, básicamente. Y dice la palabra que provocó el enojo del Señor. El Señor trató de hablarle al pueblo y al rey, y dijo que estaba enojado con las actitudes que estaban tomando, pero dijo la palabra del Señor que el pueblo siguió haciendo su vida, digamos, siguió levantando altares a otros dioses, siguió viviendo en esa vida de idolatría, de hechicería que estaban viviendo. Y el Señor entonces permitió, dice el versículo
10. El Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. De modo que el Señor envió a los comandantes del ejército asirios y tomó a Manasés prisionero. Y después de eso cuenta la historia que cuando Manasés estaba prisionero, lo llevaron prisionero a Babilonia. Entonces ahí Manasés se arrepintió de todo lo que había hecho, se dio cuenta de lo que estaban haciendo, que lo que estaban haciendo era malo a los ojos del Señor, y entonces pidió perdón a Dios y el Señor lo perdonó y lo permitió que volviera a su reino. Y dice la palabra, después de eso Manasés empezó a reconstruir la muralla del exterior de la ciudad de David. Manasés empezó a tomar actitudes para cambiar lo que estaban haciendo. Pero no se animen mucho porque Manasés, por más que haya reconocido su error, por más que dice la palabra que empezó a adorar solamente a su Dios, pero fue más o menos la cosa, porque Manasés hizo lo que era correcto y dice la palabra en el versículo 16. Después restauró el altar del Señor y allí sacrificó ofrendas de paz y ofrendas de acción de gracias. También alentó al pueblo de Judá para que adorara al Señor Dios de Israel. O sea, los dijo, gente, lo que estamos haciendo está mal, no está bien a los ojos del Señor, entonces me parece que nosotros tenemos que volvernos a nuestro Dios. Pero ¿qué pasa? Dice el versículo 17. Sin embargo, la gente seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque solo los ofrecía al Señor su Dios. Entonces estaban así el pueblo de Israel. Habían vuelto al Señor, pero estaban ofreciendo ofrendas al Señor en los altares paganos. Entonces estaba medio así la cosa, ¿no? Y dice la palabra que cuando Manasés murió, ascendió al trono su hijo Amón. Y Amón, si les parecía que Manasés había hecho todo lo malo, Amón logró ser aún peor, porque dice la palabra, Amón tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, así como su padre Manasés rindió culto y ofreció sacrificios a todos los ídolos que su padre había hecho, pero a diferencia de su padre no se humilló ante el Señor, sino que Amón pecó aún más. O sea, Amón logró ser un rey más malo que su papá, porque su papá aún se humilló, se volvieron al Señor de alguna manera, así más o menos, pero de alguna manera entendían que habían pecado y que tenían que volverse al Señor. Pero Amón hizo todo lo malo perante los ojos del Señor. Después, si terminamos de leer la historia, dice que sus propios funcionarios conspiraron contra él y lo mataron. Y después que mataron a Amón, ascendió al trono Josías. Entonces imaginen el contexto que estaba Josías, el ejemplo que tenía Josías, porque su papá y su abuelo no habían sido un buen ejemplo, y Josías se ríe en la corona en esa situación, en ese caos, en esa complicación toda, ¿no? Digamos. Y dice la palabra del Señor, volviendo al capítulo 34, quise contar un poco de la historia del abuelo y del papá de Josías para que entendamos la situación que se encontraba Josías, y era muy jovencito. Dice la palabra del Señor que durante el octavo año, en el versículo 3 del capítulo 34, dice, durante el octavo año de su reinado, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar a Dios de su antepasado David. O sea, Josías cuando dice en el octavo año de su reinado, entonces acá tenía 16 años, Josías empezó a buscar el Dios de su antepasado. Josías no tenía ninguna referencia, digamos, si vamos a mirar por su abuelo y por su papá, Josías no tenía ninguna referencia que le estimulara a ir a buscar al Señor. Y aún así solo empezó a buscar a Dios, tuvo en la voluntad y el deseo de buscar al Señor. Y dice, luego en el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Cera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Ordenó que demolieran los altares de Baal
y que derribaran los altares del incienso que había encima. También se aseguró de que despedazaran los postes dedicados a la diosa Cera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas, y que los pedazos fueron esparcidos sobre las tumbas de aquellos que les habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de los sacerdotes paganos sobre sus propios altares y de esa manera purificó a Judá y a Jerusalén. Hizo lo mismo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, incluso hasta tan lejos como Neftalí, y en las regiones que las rodean. Destruyó los altares paganos y los postes dedicados a la diosa Cera, y redujo los ídolos a polvo. Derribó todos los altares de incienso y en toda la tierra de Israel, y finalmente volvió a Jerusalén. Entonces Josías acá era muy jovencito todavía, que tenía 20 años, empezó un avivamiento en el pueblo del Señor, porque se dio cuenta de que lo que estaban haciendo no estaba bien, y por más allá de que su papá y su abuelo lo habían hecho, él se dio cuenta al buscar al Señor que eso no estaba bien. Y cuenta la historia que cuando Josías empezó a hacer ese avivamiento, a romper los altares, romper los ídolos, él también algún tiempo después empezó a reconstruir el templo del Señor, porque si nos acordamos, Manasés había construido altares a los dioses paganos dentro del templo del Señor. Entonces Josías empezó a reconstruir, digamos, de todas las cenizas que dejó sus antepasados, ¿no? Y dice que en el año 18 de su reinado empezó a reconstruir el templo del Señor, y en ese proceso se encontraron las leyes de Moisés, que hasta entonces ya nadie más estaba siguiendo las leyes del Señor, cada uno vivía como quería, y dice que fue encontrada en las ruinas del templo las leyes, y cuando lo trajeron a Josías y él leyó y lo leyeron lo que estaba escrito en las leyes, y él se dio cuenta de que el pueblo no estaba cumpliendo lo que estaba escrito y que el Señor estaba enojado con el pueblo. Entonces él empezó a tomar decisiones aún más radicales de lo que ya estaba tomando. Él ya había empezado el avivamiento. Pero dice el versículo 19, cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. A ver, el problema no era, si vamos a mirar por el hecho histórico, el problema venía mucho antes de Josías. Y él estaba haciendo lo que era bueno en los ojos del Señor, ya había empezado a hacer el avivamiento, pero aún así él sintió que eso le correspondía a él también, porque él era el rey de Israel, y él estaba permitiendo de cierta manera que eso estuviera pasando, y él tomó el dolor de todo lo que estaba pasando, y dice que rasgó su ropa cuando escuchó en señal de desesperación. Y cuando pasa eso, Josías, entonces todo lo que ya estaba haciendo, empezó a hacerlo el doble. Todo el avivamiento que estaba haciendo lo potenció. Y dice la palabra en el versículo 29 del capítulo 34 de Crónicas, de Segunda Crónicas. Dice, entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los levitas. Toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante, Allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con todo el alma. Prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. El versículo de 32 dice, además exigió a todos los que estaban en Jerusalén y a Benjamín que hicieran una promesa similar. El pueblo de Jerusalén lo hizo y renovó su pacto con Dios, el Dios de sus antepasados. Josías quitó todos los ídolos detestables de la tierra de Israel y exigió a todos que adoraran al Señor su Dios. Durante el resto de la vida de Josías, no se apartaron del Señor Dios de sus antepasados. O sea, acá vemos una diferencia gigantesca
con Josías y su papá y su abuelo, ¿no? Josías, en el momento que se dio cuenta de que el pueblo no estaba cumpliendo el propósito de Dios, él empezó a tomar decisiones y empezó a cambiar eso. Y al momento ya, y no solo él, pero también hizo con que todas las regiones y las ciudades alrededor hicieran lo mismo. Y fue tan grande el impacto que tuvo en el pueblo de Dios, que dice el último versículo, que mientras Josías vivía, el pueblo no se apartó del Señor. Y Josías era jovencito, tenía creo que acá 26 años como mucho, y marcó la historia del pueblo del Señor como siendo uno de los reyes buenos que tuvo Israel, ¿no? Quizás uno de los pocos que tuvo Israel. El pueblo venía ya de un momento, el pueblo de Israel a cada tanto se volvía a la idolatría. El Señor tenía que estar a cada tanto diciendo al pueblo que estaba triste, que estaba enojado con sus actitudes, y el pueblo volvía a la idolatría. Y tener a alguien, a tener a un rey que volviera al pueblo a la presencia del Señor, era algo muy importante, porque como estábamos viendo, los reyes que vinieron antes no hicieron mucho por llevar al pueblo a la presencia de Dios, digamos. Ahí también vemos la importancia del liderazgo y de un líder que estaba comprometido con el Señor, que estaba totalmente comprometido con el Señor. Y pensando si lo podemos traer para nuestra vida, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que hacer cuando leemos la palabra, leer, pedir el discernimiento del Señor y entender de qué manera lo podemos aplicar en nuestra vida hoy en día, en nuestro cotidiano. Josías, al principio, cuando era jovencito, tenía apenas 16 años, él empezó a buscar al Señor, tuvo el deseo de buscar al Señor, empezó a cambiar cosas, y el punto clave fue cuando leyó la ley y se dio cuenta de que él no estaba haciendo lo correcto. Entonces tomó una actitud y cambió. Nosotros muchas veces nos dejamos estar, por la situación que estamos viviendo ahora, que estamos encerrados, muchas veces nos desanimamos o no tenemos más tanta sed, tantas ganas de estar, por ejemplo, en las reuniones, como en el principio de la cuarentena quizás. Pero tenemos que buscar esa voluntad, esa gana de conocer al Señor. Nosotros hoy tenemos ese privilegio de poder estar en la presencia del Señor libremente, de poder entrar a su presencia. Y dice la palabra que Manasés buscó al Señor, después leyó su palabra, y cuando la leyó se dio cuenta de lo que estaba mal. Cuando nosotros entramos a una intimidad con el Señor y empezamos a leer su palabra, empezamos a tener una comunión con Dios, el Espíritu Santo nos convence de nuestros pecados. Y ahí cabe a nosotros, en ese momento tenemos dos decisiones: o cambiar o seguir en lo que ya estábamos. Y eso cabe a nosotros hacerlo. El Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado y nosotros tenemos que tomar esa decisión. Josías tomó una buena decisión, tomó la decisión que le agradaba al Señor, y pudo sacar al pueblo de esa vida que estaban viviendo de pecado y de idolatría, y cambió la historia del pueblo de Israel. Mientras vivía, el pueblo estuvo en la presencia del Señor. De la misma manera, nosotros en algún punto de nuestra vida tenemos que decidir por el Señor o por hacer nuestras propias voluntades, nuestros propios deseos. Y a veces nos parece mucho mejor hacer nuestra voluntad, porque obviamente es lo que queremos hacer. Y muchas veces nos cuesta escuchar la palabra del Señor, escuchar lo que Él quiere, porque a veces no condice con lo que nosotros queremos. Y tenemos que pedir al Señor el discernimiento para que nosotros podamos entender su voz y para que Él nos ayude a aceptar su respuesta, porque la voluntad del Señor es suprema, eso no cambia. Lo que nosotros deseamos es lo que tiene que adaptarse a la voluntad del Señor, no el Señor a nuestra voluntad. Así que nosotros tenemos que pedir a Dios ese discernimiento para escuchar su voz y para entender su palabra. Por último, permanezcamos en Él, ¿no? El último versículo que leímos dice que mientras Josías vivió, mientras Josías reinó, el pueblo permaneció en la presencia del Señor. No sirve de mucho reconocer donde nos estamos equivocando,
pedir perdón al Señor después de un tiempo estar cometiendo los mismos errores. El Señor sabe cuando nosotros nos arrepentimos sinceramente de todo nuestro corazón. Yo siempre escuché que uno cuando se arrepiente no vuelve a cometer los mismos errores. Así que seamos sinceros, si nosotros nos damos cuenta que hoy estamos haciendo algo que no le agrada al Señor, que podamos pedir a Dios el discernimiento para hacer lo que le agrada, para que cambiemos y para que podamos permanecer fieles a Él. Amén. Bueno, ese es el mensaje que quería compartir el día de hoy y espero vernos pronto, espero que pronto podamos estar reunidos otra vez y que Dios les bendiga.